La historia de Job, relatada en el libro que lleva su nombre, es una de las narraciones más conmovedoras y desafiantes de la Biblia. Job es descrito como un hombre justo, temeroso de Dios y bendecido con una vida próspera. Poseía grandes riquezas, una familia numerosa y una buena reputación en su comunidad. Sin embargo, su vida da un giro inesperado y doloroso cuando Dios permite que Satanás lo someta a una serie de pruebas extremadamente difíciles. Satanás desafía a Dios, argumentando que Job solo es fiel porque ha sido bendecido con prosperidad. Dios, confiando en la integridad de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, pero le prohíbe quitarle la vida. En poco tiempo, Job lo pierde todo: su ganado, sus riquezas, sus hijos y finalmente su salud. Se encuentra cubierto de llagas, sentado en las cenizas, rascándose con un trozo de cerámica, completamente devastado. Job enfrenta una situación de dolor extremo, no solo físico, sino también emocional y espiritual. A pesar de su sufrimiento, mantiene su integridad y se niega a maldecir a Dios. Sin embargo, sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusan de haber pecado, sugiriendo que su sufrimiento es un castigo divino. Incluso su esposa le sugiere que maldiga a Dios y muera. Pero Job, en medio de su angustia, responde: ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no el mal? A lo largo de la historia, Job lucha por entender por qué le ha sucedido tal calamidad. Se lamenta, pregunta y se enfrenta a su sufrimiento, pero nunca pierde completamente su fe en Dios. Es una imagen cruda y realista del dolor humano, de la búsqueda de respuestas y de la dificultad de mantener la fe en medio del sufrimiento. Finalmente, después de un largo periodo de cuestionamientos y diálogo, Dios interviene. Pero no lo hace con una explicación directa de por qué Job ha sufrido, sino que le responde con una serie de preguntas que resaltan su sabiduría y poder en la creación. Dios le muestra a Job que hay cosas que él, como ser humano, no puede entender completamente. El mensaje de Dios a Job es que, aunque no siempre comprendamos el porqué del sufrimiento, podemos confiar en su soberanía y en su plan. Job se humilla ante Dios, reconociendo que, aunque no entiende el propósito de su sufrimiento, sabe que Dios es justo y sabio. Dios, en respuesta, restaura la vida de Job. No solo le devuelve todo lo que había perdido, sino que lo bendice con el doble de lo que tenía antes. Sus riquezas se multiplican, tiene nuevos hijos, y su salud es completamente restaurada. Job vive una vida larga y plena, siendo testigo de la fidelidad de Dios. La historia de Job nos enseña varias lecciones fundamentales que podemos aplicar cuando enfrentamos nuestras propias dificultades. El sufrimiento no siempre es un castigo. A veces enfrentamos pruebas que no podemos entender, pero eso no significa que Dios nos haya abandonado o que estemos siendo castigados. Dios está con nosotros en medio del dolor. Aunque puede parecer que Dios está distante en los momentos de prueba, Él sigue siendo soberano y tiene un plan más grande que no siempre podemos ver. La fe en medio de las pruebas es recompensada. Job se mantuvo fiel y al final Dios lo restauró. Aunque nuestras pruebas sean dolorosas, podemos confiar en que Dios nos llevará a través de ellas y nos bendecirá de maneras inesperadas. Humildad y confianza en la sabiduría de Dios. A veces, como Job, no recibimos las respuestas que queremos, pero la humildad ante la sabiduría y soberanía de Dios nos trae paz, sabiendo que Él tiene el control. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Job 19:25. Este versículo es una declaración de esperanza en medio de la desesperación. A pesar de todo el dolor que Job experimenta, mantiene su fe en que Dios es su Redentor, su Salvador, y que al final todo será restaurado.